Muchas organizaciones políticas ecuatorianas habrían recibido fondos de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Rafael Correa. Estas son las conclusiones de una investigación de la abogada y escritora Eva Goldinger, que revela además que esta práctica se aplica también en otros países latinos. En el caso de Ecuador, el apoyo financiero a grupos de la oposición se habría efectuado a través de agencias humanitarias estadounidenses y utilizado para socavar al gobierno actual. Entre los políticos que recibieron este tipo de recursos estaría la fundadora del partido opositor. Eva Goldinger estima que de este modo Estados Unidos intenta acabar con los regímenes que no favorecen a sus intereses. Esta es una estrategia que hemos visto ya aplicado en muchos diferentes países, en donde el gobierno de Estados Unidos quiere fomentar un cambio de régimen, un cambio de gobierno, que no le favorece, no le conviene a sus intereses ese gobierno, como hemos visto en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Cuba, por ejemplo. Si hablamos solo de América Latina, pero también es una estrategia que están empleando en otras partes del mundo, en Europa Oriental, en el Medio Oriente, o sea, en los países árabes, en donde Estados Unidos, Washington busca fomentar cambios. Y entonces el uso de estas agencias como la USAID y la NED sirven para, alimentar el conflicto, para canalizar fondos multimillonarios a grupos que luego actúan como los agentes del gobierno de Washington. Y justamente en el caso de Ecuador es buscando desestabilizar e impedir lo que podría ser el avance del gobierno de Correa y neutralizar los esfuerzos de cambio que su mismo gobierno está promoviendo en Ecuador, que forma parte de un proceso en la región de integración y de independencia, quitando más y más esa dependencia que tiene Ecuador, por ejemplo, con Estados Unidos. Y hay que recordar que Ecuador tiene una economía dolarizada, o sea, sumamente dependiente de la economía estadounidense, y con el presidente Correa eso está cambiando. Él está promoviendo políticas que, en el futuro próximo van a ayudar a Ecuador a independizarse del dólar estadounidense, de la economía estadounidense, y eso es algo que obviamente no le conviene al gobierno de Estados Unidos ni a sus intereses, o sea, de las multinacionales, las transnacionales, las empresas estadounidenses. La USAID era una agencia fundada en los años 60 con una misión más bien humanitaria, y ha sido reorientada la mayoría de su trabajo durante los últimos 10, 15 años hacia un trabajo muchísimo más político. Incluso la USAID forma parte de una doctrina de Washington de contrainsurgencia, en donde juega un papel fundamental en todo lo que es así apoyar a la llamada sociedad civil para también formar parte de un proceso de transición o de reconstrucción de un país que Estados Unidos ha intervenido. En el caso de la NED, por ejemplo, fue fundada con una misión de un principio, de interferir en otros países para promover la agenda política estadounidense. Entonces, estas no son agencias que realmente tienen las mejores intenciones del pueblo de otros países, sino tienen y promueven son los intereses de Estados Unidos, y vemos en el caso, por ejemplo, de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, de Venezuela, de otros países, de Paraguay. Esos son intereses que chocan. O sea, de lo que está promoviendo, lo que está haciendo la NED o la USAID en Bolivia, por ejemplo, o en Venezuela, es algo que va muy en contra de lo que son los intereses realmente de los pueblos de esos países y de sus gobiernos. La abogada y analista política Eva Goldinger nos expuso su tesis de cómo Estados Unidos intenta desestabilizar la situación política en Ecuador a través de sus agencias humanitarias.